Y esta tarde recibo con mucho gusto, con mucha admiración y con mucho cariño a Alejandro Sánchez. Él es periodista y el día de hoy nos viene pues a presentar su más reciente libro, 19 edificios como 19 heridas. A unas cuantas semanas de cumplir un año justamente de este terremoto que cimbró en la Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Alejandro, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de venir a presentar este libro. Así es, cuéntanos cómo nace tu idea, en qué momento de crear este libro. Pues mira, en medio de la crisis que dejó y de la catástrofe que deja el terremoto de septiembre, nos dimos cuenta que había mucha sobreinformación y eso generaba que la gente no estuviera enterada. Conocían más la historia de una historia ficticia de la niña Frida Sofía, supuestamente que iba a ser rescatada en una escuela que se derrumbó, el colegio Rebsamen, pero la gente no sabía las causas del terremoto. O sea, quiero decir que no sabía si las afectaciones habían sido realmente por la naturaleza o por otras situaciones. Un grupo de reporteros, colegas nuestros, volvieron al lugar de los hechos meses después y se encontraron con indicios de corrupción y del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Así es que eso es terrible, me gusta mucho y me llama mucho la atención justo lo que dices aquí. Dice, el 19 de septiembre de 2017 un terremoto azotó a México, murieron 369 personas, pero no las mató el sismo. Los responsables fueron la corrupción, la impunidad, la dejadez, el olvido e incluso la falta de cultura cívica. Exactamente, ¿a qué te refieres con todo esto? ¿Qué encontraron en las historias? Me imagino que son varios reporteros haciendo historias y encontraron impunidad. Hay diversas historias, pero te puedo contar una. Juanpi, un niño jovencito de 19 años, salía con su madre, se le olvidó la perrita, regresó por ella, se le vino el edificio encima y pasó como una cifra más. Hugo Corso, quien hace este reportaje, vuelve al lugar de los hechos meses después, logra convencer a la mamá a que platique su triste y trágica historia y además de que la señora comienza a decirnos quién es Juanpi, a qué se dedicaba, cuáles eran sus sueños, qué quería hacer en la vida, nos revela que ella misma hace una investigación mediante solicitudes de ley de acceso a la información hasta descubrir que el edificio en el que vivía había sido pues mal planeado y que en lugar de tener 4 pisos tenía 8, en lugar de tener 16 departamentos tenía 24 y hoy ese predio está siendo premiado con la reconstrucción porque les van a levantar en un lugar donde hubo corrupción, les van a levantar el edificio sin que haya un peso de por medio, ¿no? Claro, yo creo que pudimos ver en este terremoto que nos dejó muchísimas cosas, muchas pérdidas, pero también cosas buenas y también darnos cuenta que yo creo que es un tema, tú ahorita me dices, Alex, que de repente no le ponemos mucha atención al tema de las constructoras, de la construcción. Yo creo que ahora todos aprendimos mucho simplemente qué es un DRO, ¿no? Cómo va la estructura de un edificio y cuántas irregularidades se encontraron a raíz de este terremoto, que claro, es un fenómeno natural que pasa, que no podemos evitarlo, pero sí podemos evitar que se caigan edificios, ¿no? Bueno, ahora se va a cumplir un año de esta tragedia y no hay un censo que nos diga correcto, claro, transparente, que nos diga realmente cuántos edificios son los que resultaron afectados, cuántos se tienen que terminar derrumbando. Eso quedó a medias y la administración en turno ya se va y sus representantes van a rendir protesta en el Senado, en la Cámara de Diputados, en lugar de haberse castigado como cualquier otro trabajador de cualquier otra empresa donde no funciona y hace su chamba correctamente, es despedido. Aquí parece que se les premia por, a pesar de tener toda esta situación en torno a las construcciones en la Ciudad de México. Claro, y que va de por medio vidas, ¿no? ¿Con qué objetivo hiciste este edificio, este libro, justamente? Inicialmente, pues para respondernos a esa pregunta, ¿por qué el sismo nos había pegado tan fuerte? Para ponerle voz y ponerle a las víctimas y sobre todo también decir quiénes eran, a qué se dedicaban, como era el caso de Juanpi, pero también el objetivo es que cada uno de los 17 colegas que incluimos esta narración de estos textos, las ganancias por la venta de este libro van a ser donadas a los damnificados de la unidad de Tlalpan.
Ay, qué muy buena noticia. Y bueno, yo creo que también ustedes se encontraron, justamente me encontré con un poco del testimonio de Daniel Venegas, ¿no? Periodista que también aquí vamos a saber su historia. Él es reportero, él cubría la fuente presidencial, iba con Enrique Peña Nieto en el avión hacia Oaxaca, justo por el temblor, el terremoto también del 7 de septiembre. Cuando él narra, ¿no? Cómo de repente sale el vocero, Eduardo Sánchez, a decir, bueno, nos tenemos que regresar. Y luego sale el presidente Enrique Peña Nieto a decir, bueno, acaba de suceder un terremoto muy fuerte en la ciudad y tenemos que regresarnos. Y todo lo que él, no solo como reportero vivió, sino también ya pues como persona, porque vivía su esposa y sus hijas en la colonia del Valle, ¿no? Y bueno, yo creo que todo eso, de una u otra forma nos vamos sintiendo identificados. ¿Qué otras historias más o menos? Además de las historias de corrupción, hay historias pues que sacuden el alma, porque tenemos el caso de un joven de 27 años que enviudó y que además perdió a la bebé, y entonces se va retratando su duelo. Él se decide retratar su duelo a través de las redes sociales, y lo que hacemos con esa historia es ir viendo cómo va soltando, cómo va aprendiendo a vivir sin la esposa, sin el hijo. Ese texto se llama Madurar tu ausencia. Pero también está el caso, como dices, de Daniel Venegas, que es una historia personal, porque él, cuando era niño y vivió el sismo del 85, dijo que volteó al cielo y dijo: Dios, no quiero volver a vivir esta experiencia. Si un día vuelve a temblar así, quiero estar arriba del avión. Y efectivamente, 32 años después le tocó estar arriba de un avión, y no cualquier avión, era el avión presidencial, que ahí se enteran en pleno vuelo para llegar a ver a las víctimas del sismo del 7 de septiembre, era el día 19, se entera que un sismo había sacudido la Ciudad de México, pero hay una información a medias, y esas dice que son las 2 horas más largas de su vida, porque el avión tuvo que volver a la Ciudad de México, y la presidencia, el propio presidente y el vocero les habían avisado que la ciudad había sido devastada, y que sobre todo la parte de la del Valle y la Narvarte eran las que habían resultado peor, y es donde vive él con su esposa y sus 2 hijas. Qué terrible, qué terrible. Y bueno, yo creo que todos llevamos una parte de este temblor del 19 de septiembre que nos dejó muchísimo, que nos movió muchísimo. ¿A ti qué te deja, Alex, como periodista, como ser humano? ¿Y qué te deja también saber que hoy plasmaste historias, que hoy vas a ayudar a personas, que hoy muchas personas se van a sentir identificadas? Pues me deja el tema de la colectividad, de darle fuerza a la colectividad que nos sacó y nos hizo que los que no resultamos afectados, solidarizarnos con la gente que sí resultó afectada, removiendo escombros, pidiendo ayuda de una u otra forma. La colectividad de haber trabajado con un grupo de colegas de la mayoría de los medios de información, del Heraldo de México, del Excelsior, del Financiero, de la Silla Rota. Eso es un gran aprendizaje, pero creo que tenemos que llevar más allá la colectividad, porque a veces nos gana la efervescencia pasajera, y es inmediata, y luego lo soltamos. Tenemos que aprender a ser más solidarios, y el ser solidarios pues significa en no apagar la voz, a denunciar este tipo de irregularidades, a darnos cuenta que el sismo nos enseñó que hay un cártel inmobiliario que hace construcciones irregulares, que hace trampa para ello, y que no podemos hacer que se nos olvide de la noche a la mañana, porque no basta que ahora que se cumpla un año, el 19 de septiembre, suenen las chicharras por toda la Ciudad de México y hagamos un maratón para bajar en 30 segundos, evacuar, cuando hay un montón de edificios dañados que no sabemos en qué situaciones están, y que como desafortunadamente vivimos en una ciudad altamente sísmica, de las más sísmicas en el mundo, pues tenemos que estar prevenidos, y la prevención no basta con un chicharrazo. Claro, así que alcemos la voz. Yo creo que podemos aprender muchísimo de todo esto. Alex, te lo agradezco mucho. Ya lo encontramos, ya está a la venta, ya podemos ir por ello. Sí, ya está en las principales librerías, tanto de la Ciudad de México como del país. Y bueno, pues recuerden que adquirirlo es aportar a personas que lo necesitan. Así es, y recuerden que la emergencia aún no termina hasta que todos y cada uno de los damnificados regresen a su casa. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias, y mucho un gusto éxito. estar aquí con ustedes.